en qué hacen, qué han aprendido a decirse a sí mismos cuando experimentan, por ejemplo, emociones difíciles, emociones intensas, dolor, cambios, etcétera, ¿no? Y ahí es donde diríamos, bueno, realmente los niños no están expuestos, ¿no? También a todo lo que implica, ¿no? La vida misma también lo es sin duda alguna. Entonces, en la infancia, este proceso pues adquiere características todavía, o sea, diferentes, ¿no? No lo vamos a, o sea, la evitación experiencial, ¿no? En la infancia no la vamos a ver con las mismas características que lo veríamos en la adultez, ¿no? ¿Por qué? Porque esta, este proceso, ¿no? Va a estar mediado justamente por su desarrollo cognitivo, ¿no? Su pensamiento es más concreto, ¿no? Menos abstracto que el de inclusive un adolescente o meramente un adulto, ¿vale? También va a estar muy mediado y reforzado, ¿no? Y modelado por su contexto familiar, ¿no? Tú ves una etapa en la que la infancia o los niños, pues, en gran medida tienen acceso a lo que su contexto también les provee y les permite. ¿No? Y por ello mismo, pues nos va a exigir como clínicos, ¿no? Estas adaptaciones específicas al momento de intervenir con ellos. Entonces, pues bueno, ¿qué nos dice la psicología contextual, ¿no? Nuestra ciencia conductual, ¿no? En la infancia, ¿no? Nos dice que es importante traducir los procesos del ACT a un lenguaje comprensible para los niños, ¿no? Dado que hay una equivalencia funcional, ¿no? Pues vemos que esos procesos, ¿no? Que observamos de inflexibilidad psicológica también los vamos a observar en la infancia, solamente que con características y conductas particulares, ¿no? Nos pone justamente que también vamos a priorizar la experiencia sobre la explicación abstracta, ¿no? Recordemos también que este modelo transdiagnóstico, ¿no? Que para mí me parece una belleza, ¿no? De la psicología contextual, eh, justamente, ¿no? Una de sus finalidades es que podamos entender el comportamiento dentro de un contexto, ¿no? Entonces, vamos a priorizar justamente la experiencia, la vamos a comprender, la vamos a investigar, la vamos a, um, pues sí, hasta inclusive a humanizar, ¿no? Versus, ¿no? Aquellas explicaciones, teorías, ¿no? Con las que también, pues van a llegar los padres a la consulta, ¿no? O sea, si tú les preguntas a los papás, por qué crees que tu hijo se comporta de esta manera o qué crees que le está pasando a tu hijo para que veamos estos comportamientos, van a darles explicaciones abstractas, ¿no? Porque es flojo, porque tiene TDAH, porque es manipulador, porque quiere llamar la atención, ¿no? Y eso en realidad no nos dice nada. Nos quedamos igual, ¿verdad? No me permite entender y comprender qué función tiene esa conducta o esas conductas del niño dentro del contexto en el cual se está desarrollando esos comportamientos, ¿no? Entonces vamos a priorizar justamente la experiencia versus ese tipo de explicaciones que en realidad nos quedamos igual. Integra el contexto familiar como parte del proceso terapéutico, ¿verdad? Eh, para que yo pueda entender, ¿no? La conducta de ese menor, necesito entender su contexto. Y los niños dependen mucho del contexto familiar. Entonces, sí o sí vamos a necesitar también indagar, trabajar, intervenir, favorecer también ese, a esos adultos, ¿no? Los vamos a incorporar, los vamos a hacer también partícipes, porque también es importante que ellos lo entiendan, no solamente que nosotros digamos, sí, ya sé por qué el niño, este, golpea a sus compañeros en la escuela, ¿no? Por ejemplo, sino que también la escuela, ¿no? Sus padres o sus cuidadores principales comprendan también el para qué y la funcionalidad de ese comportamiento y poco a poco vayan también abandonando esas explicaciones abstractas, perdón, que únicamente enjuician, catalogan, etiquetan al niño, pero no nos permite entender lo que está ocurriendo en realidad y por ende nuestra intervención pues, va a estar
dando vueltas, ¿no? No va a dar en el punto y sobre todo en lo que está manteniendo ese comportamiento, ¿no? Porque vamos a ir, nos vamos a ir por las ramas, diría. ¿No? Entonces, Mandil, que es uno de los autores, ¿no? Y que aquí en CEFTEC tuve la oportunidad también de tomar clases con él, que tiene un libro bellísimo de ACT con niños y adolescentes, ¿no? Y que donde vienen muchísimos ejercicios adaptados para que ustedes los puedan también ir aplicando, ¿no? Si se dedican o les gustaría, ¿no? Empezar también a atender pequeñitos, ¿no? Nos dice que en el trabajo con niños ACT nos enseña, ¿no? Se vive a través de la experiencia. Entonces, aquí también es una mm, de las principales, ¿cómo decirlo? Como adaptaciones, ¿no? Vamos a hacer más lúdico, ¿no? Menos explicativo, menos verbalizado también, ¿no? Recuerden que el ACT también favorece mucho eso, ¿no? Por eso utiliza muchas metáforas, ¿no? Por eso utiliza los ejercicios experienciales para que realmente, ¿no? Haya una comprensión y un cambio, ¿no? Al respecto, ¿no? No se enseñan los procesos como una clase, ¿no? O a partir de inclusive únicamente una lectura, ¿no? De un libro de autoayuda, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque en realidad eh, no sabemos si eso ayuda o no al consultante. Bien, entonces, claves en la infancia, ¿no? La evitación, como les decía, ¿no? La evitación experiencial la vamos también a observar en la infancia, ¿no? Y vamos a ver que va a estar muy mediada por su contexto, por su entorno, ¿no? Va a estar reforzada, va a estar hasta inclusive modelada, ¿no? De tal forma que muchos niños aprenden esta relación con sus eventos internos, sus eventos privados, ¿no? De una forma, ¿no? También observando, ¿no? Experimentando cómo los adultos a su alrededor, podríamos decir que hacen lo mismo, ¿vale? Entonces, padres que protegen, ¿no? Es la parte de la sobreprotección, por ejemplo, pues también hace que los niños no se expongan y entonces no desarrollen ciertas habilidades, ¿no? Porque pues es yo lo hago por ti, ¿no? Él está muy chiquito, el pobrecito, ¿no? Y entonces así vemos a niños, ya me ha tocado, ¿no? De 11 12 hasta 13 años todavía durmiendo con sus padres en la misma cama, no solamente en el mismo cuarto. Entonces ahí es donde yo a veces me pregunto, a ver, ¿quién es el que no está listo para que el niño duerma en su propio cuarto? ¿El niño o los padres, no? O que evitan inclusive hablar de ciertos temas, ¿no? Pero si quieren que sus hijos sean súper abiertos, ¿no? Entonces, o a veces se preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué cuando le pregunto a mi hijo, ¿cómo te fue en la escuela? No me responde, ¿no? Y es de, ¿quién habla de cómo se siente o cómo les va, ¿no? En en su principal actividad del día, ¿no? Y es de, no, no, porque nos sentamos a la mesa y cada quien está en el celular, en la tablet, viendo la tele, el TikTok, ¿no? Y es de, ok, entonces ahí es donde vamos observando, ¿no? Queremos entender también esas estrategias, ¿no? Que ha aprendido el niño, también hay que entenderlo dentro de ese contexto en el cual el niño muy probablemente ha aprendido o bien se han reforzado también ese tipo de acciones, ¿no? También el lenguaje del niño pues limita la expresión directa de eventos privados, ¿verdad? Los niños tienen un pensamiento todavía más concreto, ¿no? Entonces, es muy raro, ¿no? Vamos a ver a un niño de 5 años diciéndonos, es que yo pienso esto, ¿no? Entonces, por ello mismo, ¿no? Es que vamos a hacer ciertas adaptaciones para que el niño pueda ir también notando, ¿no? Y aprendiendo a identificar, ¿no? Esa experiencia interna, ¿no? Porque el que no la puedan verbalizar no quiere decir que no la experimenten, por supuesto que está ahí. Y que el niño no sepa cómo describirla no quiere decir que no la experimente, o bien que no sea relevante, o que lo que está describiendo no sea cierto, ¿no? Entonces,
también es parte de, ¿no? Porque muy probablemente a veces los niños también son tachados de eso, ¿no? De, ay, ¿qué va a saber un niño? ¿No? Ay, no se va a dar cuenta, ¿no? Solamente es un niño, ¿no? Y es de, no, por supuesto que tienen esa capacidad, únicamente también hay que apoyarles para que, vamos a decirlo así, como que pierdan también ese temor, ¿no? De hablar de aquello que a lo mejor no se les ha permitido hasta ese momento o nadie les ha enseñado también. Ujú. Y las conductas observables, pues van a ser nuestra principal vía de acceso clínico, ¿verdad? Em, una de las reglas, ¿no? Desde que estaba en la maestría me decían, ¿no? Entre más pequeño sea el niño, más conductista te vuelves, ¿no? Entonces yo me imaginaba, ¿no? Así el niño más chiquito y como si se convirtiera en una ratita, ¿no? De laboratorio, ¿no? O sea, cada vez somos más conductistas. Entonces, es cierto, justamente por esa limitación de el lenguaje, ¿no? Y que es propio, pues, de su etapa de desarrollo. Entonces, la perspectiva contextual, ¿no? Frente a esto, nos dice que pues el objetivo principal del ACT, ¿verdad? Decíamos, no es eliminar las emociones o los pensamientos o esa experiencia interna porque no los podemos controlar. El niño, al igual que ninguno de nosotros, ¿verdad? Puede controlar, decidir lo que pensamos y qué sentimos y cuándo lo sentimos y cuándo lo pensamos, ¿no? Sino que vamos de igual forma a favorecer procesos de flexibilidad psicológica. ¿Qué quiere decir? Vamos a ampliar el repertorio conductual del niño, ¿verdad? Dijimos que nuestras conductas observables van a ser nuestro principal gancho, ¿no? De ahí vamos a empezar a, a entender y a comprender justamente esa funcionalidad, ¿no? De qué le funciona, el para qué el niño se comporta de esa manera, qué obtiene, ¿no? Entonces, ampliar ese repertorio implica también reducir la rigidez psicológica o la rigidez conductual, ¿no? Que el niño cuando presente o experimente cierta emocionalidad o cierta sensación física o cierto pensamiento, no termina siendo siempre lo mismo, sino que podamos abrir como un abanico, ¿no? Y entonces el niño pueda elegir, ¿no? Aquella acción, aquella conducta que lo acerque más a lo que sí desea, a lo que sí quiere conseguir, ¿no? En la infancia hablamos de protovalores, ¿no? Eso también lo dice Mandy, ¿no? Que son, vamos a decirlo así, que son los valores simplificados, ¿no? No son tan profundos, no son tan... Um, abstractos, ¿no? Como lo podría ya decir inclusive un adolescente o un adulto, pero no quiere decir que, no sean, que los niños no tengan algo que les importe, ¿no? Y vamos a favorecer conductas también que estén orientadas justamente a eso que les es importante. Muchas veces para los niños lo que les importa es jugar, ¿no? Tener amigos, ¿no? Que sus padres estén orgullosos de ellos, ajá, ¿qué otro he escuchado? Ser buenos estudiantes, ¿no? Mm, bueno, a veces me dicen, ¿no? Que no me regañen, pero eso en realidad no es un valor, ¿no? Sino que es muchas veces es una expresión, ¿no? De cómo también los niños pues han estado mediados, ¿no? Por este lenguaje adulto también. Entonces, ¿qué nos dicen, no? El, ¿Qué vamos a tomar de todo el modelo, ¿no? Para poderlo aplicar también en esta población infantil. Bueno, como les decía, ¿no? La CT se va a basar en su modelo de flexibilidad psicológica y cómo podríamos definirla. ¿Qué es la flexibilidad psicológica? Pues bueno, Hayes y sus colaboradores, ¿no? Nos dice que puede ser entendida como la capacidad de contactar con el momento presente y actuar en función de valores aún en presencia del malestar, ¿no? Y entonces aquí vemos también la explicación, ¿no? O el por qué se llama terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad? Porque la flexibilidad psicológica es lo que va a incluir, por un lado, la aceptación y al mismo tiempo acciones comprometidas, ¿no? Entonces, la aceptación sería, o podemos entenderla justamente con esta disposición, esta apertura, ¿no? A contactar con la experiencia presente, aun cuando está, o sea, la que estamos experimentando en el aquí y en el ahora, ¿no? Aun cuando esta sea incómoda, aun cuando esta sea difícil, aun cuando esta sea desagradable, ¿no? Y aún así que nuestra vida no se limite, ¿no? Sino que aún en presencia de ese malestar, ¿no? De esa incomodidad que es parte de la vida,
podamos dirigirnos hacia aquello que es importante para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a favorecer lo mismo en los pequeñitos, ¿ok? Nuestro objetivo no cambia, ¿vale? Va a ser justamente también acompañar a nuestras infancias, ¿no? A que ellos también puedan eh, contactar con su propia experiencia, ¿no? Estar con ella, notarla, validarla y al mismo tiempo, ¿no? Favorecer, empujarlos un poquito, ¿no? A que sigan viviendo su vida, que sigan haciendo aquello que es importante, que les agrada, que les encanta, que los hace sentir vivos. Entonces, pues tenemos nuestro Kit Flex, ¿no? Que es, les decía, una de las adaptaciones del Exaflex, ¿no? Nos dice los mismos 6 procesos del Exaflex, ¿no? Que es nada que lo pone con nombres un poquito más sencillos, un poquito más fáciles inclusive de entender, de comprender, ¿no? Y que los niños también en su momento pues puedan recordar, ¿no? O nosotros lo podamos utilizar en la conversación terapéutica. No es lo mismo decirle a un niño, recordar que aquí es necesario que apliquemos aceptación o aquí haz tu estrategia de aceptación, ¿no? Si no, yo a veces les digo, recuerda, quédate aquí, vamos a quedarnos aquí experimentando ese enojo, vamos a quedarnos aquí notando esa molestia, notando esa tristeza, notando esa aceleración de tu corazón. Quédate aquí, ¿vale? Entonces, nos ayuda también para ello. ¿Okay? Entonces, les decía, son los mismos procesos. Quédate aquí, sería atención al presente. Déjalo ser, sería la parte de la aceptación. Déjalo ir, de fusión. Obsérvate a ti mismo, yo como contexto o yo observador. Haz lo que importa, las acciones comprometidas, eligen lo que importa, nuestros valores. Entonces, esta adaptación, ¿no? Nos va justamente, o está considerado, está pensado, ¿no? En lo que les comentaba un poquito hace unos minutos, ¿no? En que los niños se encuentran pues, un poquito más de dificultad por su etapa de desarrollo, ¿no? Verbalizar pensamientos complejos, ¿no? También a veces los niños pueden confundir mucho lo que es un pensamiento con una sensación. Entonces dicen, siento que y te dicen una idea, ¿no? Por ejemplo, o les preguntas, bueno, ¿y qué pasó por tu mente, no? Y te dicen algo que experimenta, ¿no? Que estaba enojado, ¿no? Ok, eso es parte de, ¿no? Entonces, nos toca también mucho, con amabilidad, ¿no? También irlos orientando, ¿no? A que ellos mismos también puedan ir identificando, vamos a ir también haciendo esas correcciones, ¿no? A través de esa psicoeducación, ¿no? Para que ellos mismos también poco a poco vayan siendo más observadores también de sí mismos. Funcionan más desde lo conductual y lo experiencial, ¿verdad? No vamos a sentarlos a que nos den toda una lista, ¿no? De esos pensamientos, ¿no? Es difícil que un niño te pueda hacer un registro, ¿no? Por ejemplo, de ello, ¿no? Pero sí es más sencillo que los niños recuerden lo que hicieron, ¿no? Que recuerden también cómo se experimentó, cómo se sintieron, ¿no? Mientras hacían esas acciones o esas actividades, ¿vale? Y lo que les decía también, el contexto especialmente el que viene de los padres, pues va a influir directamente también en el nivel de flexibilidad, ¿no? Y qué tan rigidizados pueden encontrarse también estos procesos dentro del KidFlex. Entonces, algo que nos va a tocar también en la infancia, pues va a ser evaluar junto con el niño, junto con los padres, ¿no? Cómo están, en qué estatus, ¿no? Mejor dicho, diríamos en qué estatus está este Kid Flex, ¿no? Obviamente, pues vamos a encontrar una diversidad de casos, ¿verdad? Niños o niñas que nos van a llegar a la mejor con mayor dificultad para dejar ser, ¿no? Para dejar ir, para observarse a sí mismos, ¿verdad? Niños que a lo mejor están más del lado de la pasividad, ¿no? O de la impulsividad, entonces elegir lo que les importa, ahí tienen su talón de Aquiles, ¿vale? Entonces, lo vamos a ir observando, ¿no? También cómo lo hacemos con nuestros consultantes, ¿no? De otras etapas del desarrollo. Y aquí, pues, por ejemplo, podemos utilizar también el juego,
¿verdad? Para poder ir observando, ¿no? Cómo responden esos personajes. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿No? Lo que les decía. Vamos a ir haciendo una pequeña evaluación, valoración, ¿no? De cómo están estos procesos en ese pequeñito o en esa pequeñita, ¿no? Entonces, nos permite identificar, ¿no? ¿Qué tanto ese pequeñito está atrapado en la habitación, ¿no? ¿Qué tantas conductas hace, ¿no? O qué tanto se esfuerza ese pequeño también para no sentir, para no pensar, para no experimentar, ¿no? Emociones difíciles o dolorosas. Niños que para eso, pues bueno, vamos a ver infinidad de comportamientos, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, podemos observar una de las eh, top, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pues serían, por ejemplo, lo que se ha etiquetado como fobias, ¿verdad? Niños que no quieren ir a la escuela, ¿no? Que han dejado de hacer ciertas actividades por no experimentar, ¿no? Una emocionalidad de ansiedad o de miedo. Podemos ver las conductas que se han etiquetado también como posicionistas o desafiantes, ¿verdad? Niños que les cuesta prestar atención, ¿verdad? Que no terminan las cosas, ¿no? Ese tipo de comportamientos pueden estar en función de la evitación. Es qué tanto está fusionado con sus pensamientos, ¿no? Qué tanto lo que el niño cree o imagina en su mente lo considera como una verdad absoluta, ¿no? Qué tanto ese pequeñito, ¿no? Si piensa que le pasó algo a su mamá, ¿no? Al momento de salir a lo mejor a alguna actividad laboral, ¿no? ¿Qué tanto realmente cree que es algo malo le pasó a su madre, ¿no? Y va a empezar a actuar en función de justamente esa creencia, ¿no? Como si ya fuera un hecho, ¿no? Entonces, ahí podemos ver este tipo también de conductas, ¿no? De que están esperando, ¿no? En la puerta tenía una pequeñita que me decía a su mamá que cuando le tocaba trabajar, tiene una modalidad híbrida, y entonces cuando le toca estar en casa, pues todo ok, ¿no? Dice, la niña es un amor, ¿no? Casi, casi. Pero cuando le toca ir a la oficina, ¿no? Este, dice, casi se me cuelga, ¿no? Para que no me vaya, ¿no? Y ya cuando le explico y la mamá logra irse, ¿no? este, mm, la niña ya tiene teléfono, ¿no? Está casi en la pubertad, ¿no? Y decía que si ella, no sé, le decía, voy a regresar a las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y ya era 5:1, ¿no? 5:2, ¿no? O sea, unos minutitos pasados, ya tenía como 10, 15 llamadas perdidas, ¿no? De su propia hija, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos, ¿no? Qué tan fusionado está esa pequeñita, ¿no? Con ciertas historias que escucha y le cuenta a su mente, ¿no? Y que su comportamiento está siendo guiado, está siendo dominado, ¿no? Por los mismos, ¿no? Sin darse cuenta que son solamente pensamientos, ¿no? Entonces eso también nos permite estar viendo, ¿no? Y estamos observando en estos ejemplos que le estoy poniendo cómo a través de los comportamientos, de las conductas, podemos empezar a inferir, ¿no? Que hay un proceso de fusión. Tiene dificultad para actuar en función de lo importante, ¿no? Lo que les decía, peces pequeñitos que están mucho en la pasividad, ¿no? Que los papás le dicen, es que no quiere hacer esto, es que no hace esto, le tengo que estar casi obligándolo, rogándole, ¿no? Ok, ¿no? Y a veces hasta inclusive, ¿no? Dicen, a veces hasta le digo, ponte a dibujar, ponte a jugar, ve con tus amiguitos, te llevo con fulanito, ¿no? Para que te diviertas, el niño, no, o la niña, no, 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 ¿no? Ok, vemos ahí, pequeñitos que están mucho en la pasividad o en la impulsividad, ¿no? También, ¿no? Este, eh, que actúan, ¿no? Conforme lo que sienten o experimentan en cierto momento, ¿no? Sin considerar, pues, también las consecuencias que puede llegar a tener ese comportamiento, ¿no? Aquí vemos a pequeñitos, ¿no? Pues que si bien están a veces hasta inclusive muy activados, ¿no?
sus comportamientos pues los meten también en dificultades, ¿no? Porque ya rompieron algo, ¿no? Porque ellos mismos ya se lastimaron o lastimaron a otros, ¿verdad? Entonces, pues esa impulsividad también hace que no valoren o no, o sus comportamientos no estén en función, ¿no? Por ejemplo, tengo casos de que están en la impulsividad, ¿no? Eh, esta parte, ¿no? En la que ellos quieren tener amigos, ¿no? Pero la forma en la que se acercan a sus pares, ¿no? A sus compañeritos, pues termina siendo en ocasiones brusca, ¿no? Um, ay, se me olvidó la otra palabra, ¿no? O suelen ser muy insistentes, ¿no? O un tanto invasivos, ¿no? O sea, la palabra que quería encontrar, un tanto invasivos, ¿no? Entonces, ahí esos comportamientos, pues, no lo están acercando a que pueda establecer lazos de amistad con las otras personas, ¿no? Al contrario, ¿no? Resulta algo incómodo, ¿no? Para sus compañeritos y pues la reacción natural, ¿no? Cuando algo nos incomoda, pues es alejarnos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, lo que justamente decía, pero en lugar de preguntar, ¿no? De forma abstracta, ¿no? O sea, no le voy a decir al niño, oye, ¿qué pensamientos crees o qué pensamientos has creído a tu mente, ¿no? Y hacen que controlen tu comportamiento, ¿no? Sino que lo vamos a ir observando justamente a partir de conductas, ¿no? Y aquí, pues, mucho del análisis funcional que vamos a realizar, ¿no? Pues los adultos son los que nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Para ir entendiendo, ¿no? Y en muchas ocasiones con los pequeñitos, pues vamos a ir corroborando más bien nuestras hipótesis funcionales a partir de actividades lúdicas o también de algunos ensayos conductuales, ¿no? Para ver si realmente esa es la función, ¿no? Entonces, ¿no? El Kid Flex, ¿no? Al igual que el Exaflex, ¿no? No lo vamos a enseñar con conceptos, ¿no? No le vamos a decir al niño, mira, el día de hoy vamos a revisar el concepto de déjalo ser, ¿no? Esto tiene que ver con la aceptación, ¿no? Ni le vamos a enseñar diagramas, ¿no? Ni le vamos a sacar los libros, ¿no? No. Lo vamos a ir trabajando, vamos a ir favoreciendo los procesos de flexibilidad psicológica a través de experiencias, ¿no? También podemos trabajar con ellos ejercicios experienciales eh, que les permitan justamente ir observando esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho un ejercicio para enseñarles esta parte de la lucha, ¿no? Como un problema, ¿no? Ponernos a tirar una cuerda, ¿no? Y ver, ok, el niño experimente, ¿no? Lo cansado que es estar en constante lucha por querer controlar sus pensamientos, sus emociones, ¿no? Y que en realidad, pues, no te llevan a nada más que justamente a ese desgaste, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer a través de experiencias, a través de juegos, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, me olvidó como el juego estructurado, ¿no? Para justamente a modo de, les decía, como estos ensayos conductuales, ¿no? También para modelar, por ejemplo, ¿no? Conductas o comportamientos, ¿no? Que no le están funcionando, ¿no? Para que podamos mostrarle al niño, por ejemplo, las consecuencias que tiene en el ambiente o en su contexto, ¿no? Ciertos comportamientos, ¿no? Y podemos ir también modelando, ¿no? Acciones o comportamientos más flexibles al respecto, ¿no? No para que el niño lo siga al pie de la letra, ¿no? Sino para que justamente se vaya abriendo ese abanico de conductual. ¿Vale? Vamos a utilizar también metáforas, ¿no? Más sencillas, ¿no? También tomando y considerando la propia experiencia y edad del pequeñito, ¿no? Entre más pequeñito, pues vamos a utilizar metáforas muchísimo más sencillitas, ¿no? Que es lo que utilizaríamos, por ejemplo, con un adolescente o un adulto, ¿no? A mí en las metáforas me gusta mucho utilizar hasta inclusive el propio lenguaje del niño. ¿No? En una ocasión, un pequeñito, ¿no? Cuando estábamos hablando y estábamos trabajando esta parte de la difusión cognitiva, ¿no? Me decía, ah, ya entendí, entonces es como si mi mente me troleara, ¿verdad? Porque a él le gustaba mucho esta parte de los videojuegos y todo esto, ¿no? O me decía, ay, es que ese es un niño rata, ¿no? O sea, como se aprovecha, ¿no? Para robarse tus recursos y todo esto, ¿no? Entonces, yo empezaba a utilizar ese lenguaje como
justamente como de forma metafórica, porque el niño ya lo estaba utilizando, ¿no? Entonces era también como esta parte y pues recuerden, entre más experiencial, entre más le haga sentido al niño, entonces más vamos también a poder impactar en su experiencia e ir cambiando la función de ciertos comportamientos, ¿vale? Y la interacción con el entorno también, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? Con estas variables, ¿no? Contextuales que están también manteniendo las conductas problema como tal. Entonces, sí o sí vamos a también a trabajar con los papás, ¿no? Porque también ellos pues hacen lo que pueden con lo que tienen y aún así pues necesitan también aprender nuevas habilidades porque el que nosotros estemos trabajando con el niño, ¿no? Si en su contexto, ¿no? Siguen reforzando o siguen favoreciendo, ¿no? También conductas o estrategias, ¿no? Pasadas, pues es muy probable que pues el avance que veamos sea únicamente momentáneo, ¿no? Necesitamos también que su contexto aprenda a reforzar, ¿no? Las nuevas, el nuevo, las nuevas conductas, ¿no? Entonces, pues aquí también a los papás pues les vamos a ir enseñando un poquito de modificación de conducta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vería, no? Ya, ¿qué preguntas, no? Nos podríamos hacer como clínicos al momento de evaluar estos procesos del Kit Flex e ir observando cómo se va viendo eso en nuestro pequeñito, que nos ayude también a hacer nuestra conceptualización de caso y por ende a ir planificando, ¿no? También nuestra intervención, ¿no? También por qué proceso vamos a empezar, ¿verdad? Porque no hay un orden establecido, ¿no? Que nos diga, sí, tienes que empezar primero con este, porque sabemos que cada caso es diferente y las necesidades terapéuticas y contextuales de ese pequeñito va a ser completamente diferente al de otro pequeñito, aun cuando observemos topológicamente conductas similares, ¿vale? Entonces, quédate aquí, ¿no? Que les decía que es el nombre para la atención al presente, nos vamos a preguntar, ¿no? El niño puede estar en lo que está pasando o se va a la preocupación o se va al catastrofismo o se va a la fantasía, ¿no? O se va, ¿no? O sea, ¿qué tanto el niño puede estar aquí? ¿No? ¿Qué tanto está en lo que sí está sucediendo, ¿no? O qué tanto divaga, qué tanto se pierde, ¿no? Dirían en su mente, etcétera, ¿vale? Entonces ahí nos vamos a ir haciendo esas preguntas, ¿vale? En déjalo ser, que es la parte del proceso de aceptación, ¿no? Puede sentir emociones incómodas o hace todo para evitarlas, ¿no? Nos vamos a ir haciendo esa pregunta y vamos a ir indagando, vamos a ir preguntando, ¿no? ¿Qué hace cuando a lo mejor experimenta tristeza, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta, ¿no? Cuando experimenta enojo, ¿ok? Entonces, esas preguntas, ¿no? Nos van a ir ayudando a saber qué tanto ese pequeñito en estos momentos, ¿no? En que nos está frente a nosotros, está dispuesto y abierto a esa experiencia, ¿no? Eh, Déjalo ir, ¿no? Dice, el niño cree todo lo que piensa o puede tomar distancia, ¿verdad? Decimos que una forma muy sencillita de entender la difusión, pues tiene que ver con esto, ¿no? Que tanto nos damos cuenta, ¿no? De que nuestros procesos mentales son eso, únicamente productos de nuestra mente y no hechos ni verdades absolutas, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ir justamente viendo a partir de, como les decía, las acciones que va haciendo ese pequeñito, ¿no? Que tanto lo que cree de su mente termina guiando su comportamiento, ¿no? O dominándolo o rigidizándolo, ¿no? También. Um, en Déjalo ser, ahorita me acordé del caso de un pequeñito, ¿no? Que simplemente con una actividad que estábamos realizando de dibujar el enojo, ¿no? Ya en ese momento, simplemente creo que cuando dije enojo, dijo, no, 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 eso no, eso no. Y dije, ok, eso ya me dio un, una red flag, dirían, ¿no? De que eso de déjalo ser, ¿no? Por lo menos en la parte del enojo, está ahí, trompicado, ¿no? ¿Por qué o desde dónde? ¿No? Eso ya fue parte de también de el proceso, ¿no? Obsérvate a ti mismo
que es el yo como contexto o yo observador, ¿no? Al pequeñito, pues justamente, ¿no? Es irle, qué tanto, ¿no? Pequeñito se ve como una entidad distinta, diferente a lo que es su mente o sus pensamientos, ¿no? El yo observador tiene que ver con eso. Tú no eres tu mente, tú no eres lo que piensas, tú no eres tus emociones, porque también se nos ha etiquetado mucho hacia los pequeñitos, ¿no? Es que los pequeñitos son enojones, los pequeñitos son impulsivos, los pequeñitos, o sea, los niños, las niñas, ¿no? Son dramáticos, ¿no? Son exagerados, ¿no? Y es de, no, no eres tampoco lo que otras personas piensan, porque al final de cuentas, pues también lo que otras piensan es eso, son pensamientos, son ideas, son hipótesis, son formas, ¿no? De observar y de entender el mundo, ¿no? Y de entender y comprenderte también a ti como pequeñito, como su hijo, como su sobrino, como etcétera, ¿vale? Entonces, pues aquí vemos también, ¿no? Muchos niños que justamente me llegan ya con todo un speech, ¿no? De lo que son, ¿no? Tenía un pequeñito que traía diagnóstico, ¿no? Por una neuropediatra, ¿no? Que decía, es que yo no puedo hacer eso porque yo tengo TDAH, ¿no? Y para todo, ¿no? Yo no puedo hacer eso porque yo tengo TDAH. Una idea que le habían vendido mucho era esto de, tú no puedes decir mentiras porque tienes TDAH, ¿no? Y entonces siempre me decía eso, es que yo no puedo decir mentiras porque yo tengo TDAH, ¿no? Y prácticamente, ¿no? O sea, él era TDAH, ¿no? O sea, él era todo el TDAH, ¿no? Todo su ser era TDAH, ¿no? Entonces, aquí pues hicimos un trabajo ahí donde y dije, uy, esta parte de observarte a ti mismo, ¿no? Está muy rigidizado, está muy en yo concepto, ¿no? Que es la contraparte del Exaflex, ¿no? Recuerden que cada proceso de flexibilidad tiene su proceso de rigidez, ¿no? Entonces, obsérvate a ti mismo, que es yo contexto, es el yo concepto, ¿no? La persona está conceptualizada, está etiquetada, ¿vale? Elige lo que importa, el niño actúa hacia lo importante o solo evita sentirse mal, ¿no? Recordemos que el contrario pues tiene que ver con esto, ¿no? La conducta está guiada por la evitación, está dominada, ¿no? Por no experimentar, por no entrar en contacto con lo que se experimenta, ¿no? Por eso vemos la pasividad, por eso vemos conductas de impulsividad, ¿no? Muchas de estos comportamientos, si vemos o hacemos el análisis funcional, pues vamos a observar que pueden tener funciones, esto, ¿no? Función evitativa, función reguladora, para obtener atención o obtener tangibles, ¿no? Que son nuestras cuatro principales funciones desde el análisis conductual, ¿vale? Entonces, eso pues también lo vamos a ir observando, ¿no? Hacer lo que importa también que tanto el niño hace cosas importantes aunque experimente incomodidad, ¿no? Tengo pequeñitos, ¿no? Que cuando están tristes yo me pongo a dibujar, ¿no? Ah, ok, para ti es importante el dibujo, a ti te gusta dibujar y así, ¿no? Y otro que tenía una pequeñita, ¿no? Por el contrario que cuando experimentaba tristeza, ¿no? Porque algo sucedía en su contexto familiar, generalmente eran discusiones entre sus padres, ¿no? La pequeñita automáticamente, bueno, no automáticamente, ¿verdad? Estoy también yo poniendo hoy un dramatizador, ¿no? Pero casi de inmediato se iba a dormir, ¿no? Y así, ¿no? Y era algo que hacía constantemente, ¿no? Tú dices, bueno, una vez, pues a lo mejor no estaba muy cansada, tuvo un día también pesado, complicado en la escuela, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Viendo era lo que ella realmente aprendió a hacer, ¿no? Para justamente dejar de sentir, ¿no? O no, o ya no estar escuchando, ¿no? También a sus padres discutiendo de una manera que eh, fuera, ¿cómo decirlo, no? De una manera intensa, ¿no? Como tal. Entonces, ¿no? ¿Qué adaptaciones clínicas vamos a hacer ya al momento de intervenir? Ya hicimos nuestra valoración, ya hicimos nuestra conceptualización de caso, ya revisamos qué tanto está, qué tan flexible o qué tan rígido, ¿no? Están estos procesos en nuestro pequeñito. Pues bueno, vamos al momento de elegir nuestras intervenciones, ¿no? Uso de metáforas y recursos experienciales, ¿no? Sí o sí vamos, como les decía, con los pequeñitos a basarnos más en esto, más que en el lenguaje verbalizado, ¿no? Vamos a realizar algunas metáforas, ¿no? Que pueden estar también adaptadas para ellos, ¿no? Por ejemplo, una de las metáforas que se utiliza mucho para la difusión es considerar los pensamientos como nubes, ¿no? Entonces, que los metan en una nubecita y que vean cómo esta se mueve, ¿no? Cómo esta se va. También hay otra muy bonita de las hojas en el río, ¿no? También para ir mostrándoles y enseñándoles, ¿no? Son ejercicios también que están basados en el mindfulness, ¿no? Que pues son solamente pensamientos y que ellos deciden qué hacer
cuando estos los observan, los notan o aparecen simplemente en su mente, ¿vale? Juegos terapéuticos, como les decía, ¿no? Podemos también nosotros diseñar, ¿no? Algunas actividades, ¿no? Que les permitan también a los pequeñitos ir entendiendo y comprendiendo también, pues, algunos procesos o ir modelando también comportamientos más orientados hacia lo que es importante para ellos, ¿no? Dibujos y narrativas, ¿no? También, cuentos, ¿no? Podemos, hacerles, ¿no? A mí me gusta mucho adaptarles, ¿no? Cuentos a su situación, ¿no? Para que se puedan, identificar, ¿no? Y sobre todo, pues, ya sea para generar, en primera instancia, desesperanza creativa, ¿no? Y vean cómo lo que están haciendo no está funcionando y abrirlos también hacia el cambio y al mismo tiempo saber que pueden hacer algo diferente, con lo que están pasando y experimentando actualmente, ¿no? Dibujos también, ¿no? En vez de, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Únicamente decir, oye, ¿qué nombre le pondrías a tu mente? ¿No? Yo diría como, a ver, dibuja, eh, no sé, yo siempre digo, oye, ¿cómo te imaginas? Por ejemplo, este pequeñito que le decía, oye, ¿cómo te imaginas a esa mente troleadora? ¿No? ¿Cómo te imaginas a esa mente que te trolea, ¿no? Y pues ya lo dibuja así como un robot, ¿no? Y todo eso, y es como, eso les ayuda, ¿no? Es una forma también o es un ejercicio también de difusión, ¿no? El trabajo con la evitación experiencial, vemos, ¿no? La identificación va a ser a partir de las conductas, ¿vale? Vamos a utilizar lo que hace, cómo responde, cómo actúa, ¿no? Para poder identificar estas acciones evitativas, ¿no? O lo que no hace, ¿no? También. La exposición gradual a eventos internos y externos, también, ¿verdad? Vamos a ir poco a poquito, ¿no? También irlos exponiendo, ¿no? Recuerden que la exposición desde ACT es una exposición que está basada en valores, ¿no? No es como de, tienes que hacer eso porque tus papás dicen que lo tienes que hacer, ¿no? O porque la escuela dice que tienes que desarrollar estas habilidades, ¿verdad? No, si no no vamos a tener esa cooperación también por parte del niño y pues a lo mejor sí lo va a hacer, ¿no? Pero pues cuánto va, o sea, no se va a mantener, ¿no? A diferencia de cuando esas exposiciones, ¿no? Esas acciones comprometidas, pues le hacen sentido al pequeñito, ¿no? Por ejemplo, si para el pequeñito les decía, no, es importante o le gustaría, ¿no? Tener amigos, pues bueno, esa exposición gradual va a empezar desde, por ejemplo, saludar a un compañero, ¿no? Pero ¿por qué lo vas a saludar? ¿Porque Rosalba dijo? No. ¿Porque eso está dentro de mi escala o mi escalera para tener amigos? No. ¿Por qué? Porque yo quiero tener amigos, ¿no? Y entonces, recuerden que mucho de la aceptación, pues y de la acción comprometida, pues tiene que ver con eso, hacerlo aún en presencia del malestar, ¿no? Saber que al momento de acercarse y hablar, ¿no? O intentar expresar, pues su mente va a estar ahí, ¿no? Se va a meter, va a empezar a lo mejor a experimentar también cierta incomodidad física, ¿no? De nerviosismo, etcétera. Y pues esa es la exposición, ¿no? Que aún así lo haga, ¿no? Y cuando lo hacen, los niños así llegan súper, súper felices, súper contentos, ¿no? Hace poquito un adolescente me decía, Salva, no inventes, me acabo o sea, aprendí a andar en el Mexi, ¿no? Mexi es la abreviación de Mexibus, es un medio de transporte público muy famoso en el Estado de México, ¿no? Entonces llegó así con una alegría de que se había subido al Mexi, ¿no? Cuando él jamás había utilizado un transporte público, ¿no? Porque sus papás decían que no, que se iba a perder, que iba a estar todo incómodo, que casi casi se lo iban a robar, ¿no? Entonces, esa exposición pues fue importante para él, ¿no? Me dijo, me sentí como niño grande. El refuerzo de conductas valientes, ¿no? Justamente, ¿no? Cuando este adolescente me comenta esto, ¿no? O cuando igual, ¿no? Este pequeñito me decía, escuché mi mente, me quería trolear, pero yo le gané, ¿no? Es pues reforzarlo, ¿no? Justamente, ¿no? Que lo importante o lo que vamos a reforzar es la acción, ¿no? El que lo hayan hecho, no el que no hayan sentido miedo o el que no hayan notado pensamientos incómodos, ¿no? En su mente, ¿no? Sino que lo hayan hecho, ¿no? Wow, lo hiciste aún cuando tu mente te intentó trolear, ¿no? Wow, lo hiciste aún cuando en tu mente a lo mejor aparecían esos pensamientos de que tu mamá te iba a regañar o de que, ¿no? O sea,
o de que en realidad algo muy malo te iba a pasar si te subías al Mexi, ¿no? O sea, aún en presencia de eso. Entonces vamos a ir favoreciendo ese desarrollo de flexibilidad psicológica, ¿no? El contacto con el momento presente, mindfulness adaptado, ¿no? Más cortito, más breve, ¿no? Incluir a lo mejor un poco de movimiento, ¿no? Para que el pequeñito, pues que sea también atractivo, ¿no? Se utiliza mucho, inclusive posiciones de yoga, ¿no? Para que los pequeñitos también puedan hacer ese mindfulness, ¿no? Como la posición de la tortuga, ¿no? Todo esto, para que los pequeñitos también, les digo, sea como más atractivo y no nada más los tengamos sentados, ¿no? Diferenciación, ¿no? Otra también que me gusta mucho es que mientras estén dibujando, pues estén también, ¿no? Observando únicamente la línea, cómo se va deshaciendo la mejor parte del crayón, ¿no? Mientras van haciendo líneas, ¿no? O sea, incorporarlo con movimiento para que sea, les digo, más atractivo, ¿no? Para los niños, ¿no? Diferenciación entre pensamientos y hechos también, ¿no? Esto que fue algo que pensaste, fue algo que te dijo tu mente, ¿no? O era algo que realmente podríamos observar afuera, ¿no? Si yo tuviera una camarita, ¿crees que la cámara hubiera visto eso? No. Entonces eso es algo que pasó únicamente en tu mente, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho utilizarla, esta parte de la camarita, para que los pequeñitos vayan justamente diferenciando, ¿no? Y la lección de conductas en presencia de emociones aún incómodas, ¿no? La integración del sistema familiar, lo que les decía, sí o sí, ¿no? Porque son un mediador, son un reforzador, ¿no? También son un modelador, ¿no? De conductas o flexibles o rígidas, ¿no? Entonces, también a los papás, ¿no? A sus cuidadores principales, también es necesario que los eduquemos sobre esa evitación experiencial, ¿no? Tenía, por ejemplo, una mamita que me decía, es que actúa como si nada estuviera pasando, ¿no? Y ya después de explicar, ¿no? Hablar de esto, terminó concluyendo, oye, yo actúo igual, ¿no? Yo también hago como si no estuviera pasando nada, cuando en realidad me siento mal, cuando en realidad estamos teniendo dificultades, ¿no? Entonces, eso ya es como también a los papás les cae el 20, ¿no? De que ese comportamiento de sus hijos oye, no nació de la nada, ¿no? Un día el niño despertó y dijo, sí, yo quiero empezar a actuar así. Bueno, tiene una función también, ¿no? Y por ende, ese comportamiento en algún momento tuvo que ser aprendido, ¿no? Entrenamiento en validación también, eso es súper importante, ¿no? La validación emocional aumenta o disminuye también la experiencia de la misma, ¿no? Tengo justamente una mamita también que cuando su pequeñito empieza a experimentar sintomatología o una experiencia no incómoda de ansiedad, ella se me desborda, ¿no? Y le empieza a gritar y cálmate. Y no, uy, ¿qué creen que hace eso? ¿Creen que realmente se calma el pequeñito? No, por supuesto que no. Eso hace que todavía el niño se preocupe más, ¿no? Porque me dice, es que no me gusta que mi mamá se ponga así, ¿no? Es que yo soy un niño malo porque hago que mi mamá se enoje, ¿no? Y es de, ok, no, eso es algo que le toca a mamá trabajar, ¿no? Entonces, la validación, pues justamente, ¿no? Para realmente acompañar, ¿no? A su hijo, pues en esos momentos en los que ciertas emociones se van a intensificar, ¿no? Y la reducción de respuestas, pues que refuerzan justamente la evitación, ¿no? Eso para los padres es súper incómodo, ¿no? Sobre todo para los que están del lado de la sobreprotección. Híjoles, en verdad que a mí me han dicho los papás, es que yo sufro, ¿no? Y es de, sí, ahí está tu aceptación y tu compromiso, ¿no? De que, porque tú puedes seguir, tú decides, ¿no? Eliges irte por el camino de la sobreprotección, sabiendo que eso te aleja del padre que tú quieres ser, o nos abrimos a actuar de una forma validante, de una forma que permita el desarrollo de habilidades de tu pequeño, ¿no? Sabiendo que aunque eso sea difícil, ¿no? Aunque tú experimentes, aquí me decías que ¿cómo me decías? Se me encoge el corazón, ¿no? Se me achicharra el corazón, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso te está acercando a esa madre que tú quieres ser, ¿no? Entonces, generalmente los papás ya cuando lo ven así dicen, no, pues sí, mejor por acá, ¿no? Y más si pues están observando también, ¿no? Como sus hijos también se están esforzando mucho para ello, ¿no? Para hacer algo diferente. Muy bien, ¿qué retos nos vamos a encontrar en la práctica terapéutica, no? También ya estoy sobre tiempo. La expectativa de eliminación del síntoma. Los padres nos van a llegar así, ¿no? Vengo para que le quite la ansiedad a mi hijo, vengo para que mi hijo ya no se porte mal, vengo para que le quite el TDAH, ¿no? Vengo para que, bueno, todos van a llegar justamente con eso, ¿no? Y no es su culpa, ¿verdad? La sociedad todavía nos marca muchísimo esta eh, este objetivo, ¿no?
el riesgo, pues justamente, ¿no? Que sigan reforzando, pues la evitación. Entonces va a ser un reto, ¿no? También que los padres puedan entender y comprender que nuestra intervención no va a estar basada en eso y que su hijo va a seguir experimentando, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Y que su hijo se va a seguir enojando y que su hijo no le va a gustar hacer la tarea, ¿no? Sino que, ¿no? Va a haber un camino distinto al respecto, ¿no? Dificultades del desarrollo también, ¿verdad? Pequeñitos que tengan limitaciones en lenguaje, que esté muy abstracto, ¿no? Esto pues también va a ser una dificultad porque, por ejemplo, para que podamos identificar la fusión, ¿no? Y que nos puedan expresar algunos pensamientos o algunas ideas, pues va a ser un poquito más complicado, más no imposible, por supuesto, ¿verdad? Recordemos que también algo muy hermoso de la CT es que no nos vamos a fijar en el contenido, ¿no? Sino en la función de ese pensamiento, ¿vale? Por eso, pues vamos a ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues haciendo una intervención más experiencial, ¿no? Y menos cognitiva, ¿no? La rigidez del entorno familiar, lo que les decía, sobre protección o la evitación compartida, que los papás hagan lo mismo, ¿no? Niños evitativos, padres evitativos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, también esa rigidez, pues va a ser un reto, ¿no? Entonces, también nos va a tocar trabajar a veces, yo hasta inclusive primero trabajo, ¿no? Si veo esto, a veces primero digo, creo que voy a empezar primero con los papás primero con ese entorno y después con el pequeñito, ¿no? Uso inadecuado del modelo, ¿no? Aplicar la CT de forma excesivamente verbal o cognitiva, ¿verdad? Recuerden que la CT es experiencial. Y la falta de adaptación a la edad, ¿verdad? Que estemos forzando a que ese pequeñito, pues a lo mejor sí o sí nos tenga que decir un pensamiento, sí o sí nos tenga que decir la palabra adecuada y se vuelva un descriptor exacto, ¿no? De su experiencia interna, ¿no? Sabiendo que justamente a cierta edad, pues eso va a ser un poco complicado, o bien también por el propio contexto en el cual el pequeñito se encuentra. Y pues creo que ya terminamos. Ay, ya no me cambia la Muchísimas gracias, pantalla. Ahí está. Ross. Nuestras conclusiones, únicamente. Ujú. Listo, ¿no? La intervención en la infancia nos requiere traducir los procesos complejos en experiencias concretas. El objetivo sigue siendo el mismo, no eliminar emociones ni pensamientos, sino modificar la relación que tenemos con ellos. También nuestro objetivo va a ser la flexibilidad psicológica y pues saber que también la ACT ofrece, es un modelo que también es altamente eficaz en la infancia. Entonces, pues ahora sí, muchísimas gracias a todos y pues cedo el micrófono a Albert para nuestras últimas recomendaciones para continuar. Muchísimas gracias, Rosalba. La verdad que pues está muy padre la parte de AD. O sea, cómo desde esta perspectiva podemos ir adaptando en la población infanto-juvenil. Creo que es un modelo que, como decía Pablo Gagliese, no, Gabriel Génice, ves que es de Argentina, que es uno de los pioneros de AD. Uh Como -huh, él menciona, pues a pesar de que hoy en día pues ha estado la investigación al full para AD en la infancia, pues es un modelo que tiene más allá de que tiene evidencia, tiene muchísimo de dónde abordar, ¿no? Creo que uh -huh, día con día salen nuevas investigaciones, entonces, justo, creo que nos puede ayudar muchísimo quienes deseen formarse en AD y específicamente en infancia a abordar problemáticas que a veces TCC, que es una terapia que lleva años, pues puede uh ser -huh, más complicado de abordar, ¿no? Porque reestructurar pensamientos automáticos en niños, pues es todo un uh rollo, -huh. ¿no? Y a veces no es Pues, un tanto como desgaste innecesario, yo sí, diría. exacto, justamente. Entonces, de parte de todo el equipo de CETEP, te agradecemos muchísimo, Rosalba. Esperamos verte en un nuevo evento aquí con nosotros. Uh -huh. Y todavía tenemos unos minutitos. Sí, está bien. Menciona Sofi, profesora, ¿cuáles son sus redes para seguirla? ¿Imparte cursos o supervisión? Me encantó la ponencia. Gracias, Sofi. Muchas gracias, Sofi. Sí, claro que sí, se las pongo por acá en, en el chat, ¿no? Para que puedan seguirme. Y sí, imparto cursos, espero que también con CEPTEC, ¿no? Tengamos más estos espacios, ¿no? Para que podamos también seguir compartiendo, ¿no? El conocimiento y nos sigamos retroalimentando todos juntos. ¿Vale? Entonces, por acá te los dejo, ¿vale? Muchísimas gracias, maestra. Igual ahorita en el grupo general estaremos compartiendo sus redes y esperamos verla en algún webinar aquí con CETEP. Recuerden que hacemos webinar cada mes, entonces esperamos tenerte en uno de ellos. Sí, 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 sí. Sí, y también en los lives, también damos lives, ¿no? Sí, Entonces, también por allá andamos, ¿no? Sin duda muchísimas, alguna. muchísimas gracias, Perfecto. maestra. Y pues nos vemos en una próxima ocasión. Un gusto estar con usted. Claro que sí. Cedo el podio a nuestra siguiente ponente por acá y estoy aquí en el chat también para
seguir respondiendo las duditas que quedan. Nada más cierro mi cámara y cierro mi micrófono, por favor. Gracias, maestra. Y bueno, pues ahorita hubo un movimiento. Justamente a las 11 vamos a recorrer la ponencia de FAT, que de hecho un servidor le toca. Y a las 12 nos va a estar acompañando la psicóloga Alejandra, ¿no? Y bueno, pues les comparto a continuación la presentación. Vamos a ocupar este formato de diapositivas, espero que les guste muchísimo. Vamos a hablar un poquito de FAT. Bueno, me presento, mi nombre es Albert, soy parte del equipo de CETEC Formación y pues soy licenciado en Psicología por la Universidad de La Salle, Oaxaca. Ya cuento con algún tiempecito en este mundo. Actualmente estudio la maestría en TCC y pues bueno, mi pasión son las terapias contextuales, específicamente muchísimo AD y DBT, y también FAT como vehículo de cambio. Justamente así le quise poner a la ponencia porque ahorita van a ver de qué trata para los que no estén en este mundo. Y pues bueno, vamos a ir hablando un poquito acerca de lo que es FAT. Para quienes gusten hacerme comentarios en el chat, sin problema alguno, en cualquier momento pueden encender su micro o pueden mandarme mensajito y con gusto los estaré leyendo para que podamos ir dando continuidad, ¿no? Y pues bueno, les comento, la psicoterapia analítica funcional es una psicoterapia creada también a la par con la terapia de aceptación y compromiso. Es una psicoterapia para los que están apenas introduciéndose en este mundo, que está muy enfocada en construir relaciones significativas y se basa también muchísimo en la alianza terapéutica. Como ustedes saben, pues tenemos desde hace años que veníamos hablando de alianza terapéutica con la parte de Freud, ¿no? Acerca de transferencia y contratransferencia. Sin embargo, pues ellos tienen como su marco desde dónde lo abordan, pero FAT lo va a abordar desde el análisis experimental de la conducta, desde estos principios de aprendizaje, y lo va a abordar desde el análisis aplicado de conducta, ¿no? Desde la modificación de conducta. Entonces, FAT es una psicoterapia que se va a centrar mucho en la creación de relaciones íntimas, relaciones con significados y de las dificultades interpersonales que puede haber también con las personas. Justamente hay un video en YouTube, ahorita se los voy a compartir, incluso no vamos a poner todo porque sí dura su tiempecito, que es el siguiente video de Mavis Stacy. Ella es una de las creadoras, junto con su esposo Bob Kohlenberg, quien desafortunadamente hace algunos años falleció, de esta psicoterapia. Entonces, vamos a poner solamente lo que son unas partecitas del video para que ustedes lo puedan ver y a partir de ahí vamos a ir comenzando como la explicación del modelo. Entonces, a ver si ya se está compartiendo. Ok. That increases our risk of death more than excessive drinking, more than chronic exposure to air pollution, more than obesity. Something that increases our risk of death as much as excessive smoking. Social isolation, a sense of disconnection, loneliness, according to an analysis of 148 studies with over 300,000 people. So I know this place of isolation deep inside me. It started in Hong Kong when I was a preschooler, about this high. Chinese girls are typically given flowery names by their parents, like Nianghua, meaning lotus blossom, Yingyi, friendship of the heart. My parents, being health professionals, named me Kang Zhen, meaning healthy and straight. Well, I was scrawny and I had poor posture. My classmates teased me mercilessly. I spent a lot of time alone. Being innately shy, recording in progress, didn't get any better in elementary school. When I was 12, we immigrated to the United States. I entered a
junior high school with 1,200 students where I was one of 2 Asians and my sense of isolation continued. I worked really hard, though, to figure out, how do I make friends? Vamos a adelantarle con esta Questions carta. like what I'm going to be sharing with you today, such as, what does your heart long for? One measure of impact that we used was inclusion of other and self scale, which has circles indicating how close you feel to someone. Before they interacted, subjects indicated that they felt separate from the research assistants, which is to be expected. And then after engaging in these penetrating questions that were mutually responded to, this is how close they felt. So a sense of separateness transforms into a sense of closeness through short, open-hearted conversations. More importantly, it's the visceral sense of what happens when you have a close interaction. I'll never forget a student who told me after participating in this study that she was so moved, she was going to change her major from engineering to psychology so that she can become a clinical psychologist. To give you more of an emotional sense of what extraordinary interactions can be like, I'm going to show you a video in which I facilitated really powerful experiences using 6 questions. These are snippets. What you'll see are snippets of conversations between relatives. Y bueno, ya ahí vamos a poner, bueno, después ya les comparto el video para que lo puedan ver completo. Y bueno, ¿por qué les puse ese video? Porque FAT es una psicoterapia, como anteriormente mencionaba, que se centra muchísimo en la relación terapéutica sin descuidar los principios de aprendizaje. En FAT usamos mucho lo que es el reforzamiento, el castigo y el reforzamiento y castigo. Esto lo hacemos de manera diferencial a las problemáticas que los consultantes van a presentar en consulta. Les comparto. Entonces, la psicoterapia analítica funcional es una psicoterapia con un sentido psicológica completa. O sea, no es una técnica, no es una estrategia, sino es una psicoterapia